En el libro del profeta Daniel, el capítulo número 3, los versículos del 8 al 18. Es una lectura un poquito larga, usted la conoce, y vamos a leerla en este momento. Saludamos al pastor y a la pastora, que es que hoy cambié la ruta, me dijeron que entré por acá, como cambiaron la ruta de aquí de la carretera, pues yo me puse a cambiar la ruta en la iglesia también, la de sentarnos. Amén. Siempre hay que hacer algunos cambios en los hábitos sin afectar el resultado. Capítulo 3 de Daniel, versos del 8 al 18. Dice la letra de la palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En el día de hoy vamos a hablar del tema sin excusas y sin arrepentimiento. Oramos. Todopoderoso Dios, gracias te damos. Te pedimos que esta palabra halle cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestra vida cotidiana para poder agradarte. Ponemos esta palabra en tus manos y suplicamos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a trazarla como nos ha sido dada para el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, ¿no? La historia de estos tres jóvenes judíos, que es muy conocida porque hasta en las escuelas bíblicas se predica, ¿verdad? Se enseña a los niños desde la entrada. Nos da la historia de estos jóvenes que muchas veces los conocemos por sus nombres caldeos: Sadrach, Mesach y Abednego. Si fuéramos a hacer ahora el examen de cómo era que se llamaban ellos como en el nombre judío, nombre hebreo, alguna gente se cuelga, así de memoria de momento, ¿verdad? Porque los nombres de ellos, que eran Ananías, Misael y Azarías, eran sus nombres naturales con los que ellos nacieron. Aún Daniel tenía un nombre caldeo, era Belsasar. Así que cuando vemos los nombres de ellos siempre nos asociamos con excepto Daniel, con el nombre que se les puso cuando entraron a Caldea, cuando entraron al reino de Nabucodonosor específicamente. Si hubiésemos puesto el libro de Daniel en el nombre de él, Caldeo, hubiese sido el libro de Belsasar, invirtiendo las cosas. Pero este rey Nabucodonosor, en esta historia, antes de tener unas experiencias con Dios que tuvo muy intensas, vemos que él era un hombre que tenía unas particularidades. Él tenía un problema bastante serio de megalomanía. El hombre tenía un problema de que se creía que era grande. Y entre los hombres fue grande en su momento. Pero una cosa es ser grande y otra cosa es ser megalómano. O sea, tener estos aires de grandeza que te llevan más allá de los niveles, de las gráficas. Hay gente que están being off the charts en el sentido de sentirse grandes e importantes. Son tan conscientes de su propia importancia como que se les pasa la mano, ¿verdad?
y algunos se ponen títulos y 20.000 cosas. Yo me acuerdo que había un rey en África, creo que era Haile Selassie, que era rey de Etiopía, y él era león de la tribu de Judá y 25 cosas más. Y usted decía, caramba, está bien que sea rey de Etiopía, pero león de la tribu de Judá como que se te pasó la mano. Y había otros reyes por allá en África, que creo que era otro, se me olvida el nombre ahora mismo, pero me recuerdo del hecho que cuando se hizo su ceremonia de asunción al trono, gastó casi todo el presupuesto del país. Se gastó casi todo el presupuesto del país en su coronación. Imagínense qué cosa. Eso es como agarrar ahora aquí en Puerto Rico con toda la deuda que tenemos y que venga un gobernante y para su toma de posesión se gaste lo que es la deuda. ¿Entiendes? Imagínense qué cosa horrenda, exagerada. Así hay gente megalómana a través de la historia. Y aunque el reino de Nabucodonosor históricamente, bíblicamente, proféticamente, fue uno de los 4 grandes imperios que están delimitados en la profecía, sí vamos a ver también que en él, en Nabucodonosor, van a ocurrir unas ciertas contradicciones. Porque aunque hemos leído en el capítulo 3, vamos a estar leyendo adelante y hacia atrás en algunas partes del libro de Daniel, para que veamos algo de la mente de este hombre en el sentido práctico. En el capítulo número 2, antes de esto, en el versículo número 47, cuando Daniel le revela el sueño que él tuvo, que se le olvidó. ¿Se acuerdan que él tuvo un sueño que se le olvidó? Y se le ocurrió la maravillosa idea de que cuando viniera la gente a interpretarle el sueño, tenía que darle el sueño más la interpretación. Entonces la gente decía, los magos, los caldeos decían, pero es que esto nunca ha pasado. Ustedes díganos la interpretación, díganos el sueño, y nosotros decimos la interpretación. Y el rey decía, no, lo que pasa es que ustedes están preparando algo, ¿verdad?, para engañarme, pero me tienen que dar el sueño más la interpretación porque yo me olvidé de lo que soñé. ¿Sabes? Eso está bien fuerte. Pero como el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros creemos, es un Dios que revela todas las cosas, le dio la revelación a Daniel del sueño más de la interpretación. Y como resultado de ello, en el versículo 47, dice la Biblia que el rey le habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Llegó al extremo que en el verso anterior, Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. O sea, en la mente de Nabucodonosor habían grandes contradicciones. Se creía la gran cosa, pero a la misma vez se humillaba delante de hombres como el profeta Daniel. Pero también tenía un problema Nabucodonosor, y era que era bastante olvidadizo, como que se le borraban las cosas. Y aquí en el capítulo 2 ocurrió esto, y lo dije en una síntesis bien rápida, pero en el capítulo número 3 la Biblia dice que en el próximo episodio, por decirlo de esa manera, Nabucodonosor hace una estatua de oro. Y esa estatua de oro no era una estatua de oro cualquiera. Cuando usted va a la historia, se da cuenta de que el rey Nabucodonosor, entre el capítulo número 2 y el número 3, habían pasado 19 años. Nosotros leemos la Biblia linealmente. Pensamos que lo que ocurrió en el 2 pasó a la semana lo del 3. Pero habían pasado 19 años. La versión de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, da a entender ese lapso de tiempo entre un capítulo y el otro. Habiendo ocurrido aquel evento en el cual Nabucodonosor se había postrado delante de Daniel y reconocido que el Dios de Daniel era el Dios grande, pasa todo este tiempo y se le había olvidado lo que había ocurrido. Y un día viene y dice, voy a hacer una estatua. Y la estatua, dice la Biblia, que era de 60 codos de alto y de 6 codos de ancho. Cuando usted ve eso en dimensiones nuestras, la estatua de Nabucodonosor era una estatua de 100 pies de alto por 10 pies de ancho. Era una santa estatua. Ahora, la estatua era de oro. Y usted dirá, una estatua de 100 pies de alto de oro y 10 pies de ancho de oro. Tendría que haber agarrado todas las minas de oro que hubiera por allí y las hubiese desfalcado. Muchos de los exegetas bíblicos y los comentaristas entienden que la estatua era por dentro de madera, pero por fuera recubierta de oro. Y eso tiene sentido porque en la construcción del templo de Salomón, muchas de las partes, especialmente de las puertas, eran de madera recubiertas de oro, porque era difícil poder acumular una cantidad tan extremadamente grande de oro para entonces hacer una estatua de por sí. Ahora, el asunto es que
esa estatua, en ese momento dado, traía una ley tras sí. Él ordena que todo el mundo, en el día de la dedicación de la estatua, porque aquí lo dice la Escritura, en el verso número 2, que él envió a Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No fue un evento aislado, fue un evento señalado con un orden específico. Esto iba a ser grande. Esto no era cualquier cosita. Yo voy a levantar esta estatua de un Nabucodonosor, voy a llamar a todo el mundo y que vengan para un acto de adoración de la estatua. Ahora, esta estatua particularmente, el verso número 14 del capítulo número 3 designa qué era esa estatua. Era un dios que Nabucodonosor había creado él mismo. Porque cuando usted lee el verso 14, que lo leímos anteriormente, dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Era un Dios que él había creado. Le había levantado un Dios y él dijo: todo el mundo aquí se va a postrar a esto que yo me inventé. Si lo mira desde una perspectiva práctica, humanamente hablando, número 1 era la ley, que estaba legislado. Número 2, postrarse era conveniente para conservar el pellejo, para conservar la vida, porque había una sentencia para el que no lo hiciera: iba a ser arrojado en un horno de fuego. Ya eso estaba dado. O sea, Nabucodonosor, a veces nosotros leemos la Biblia muy rápidamente y pensamos que él hizo el acto de echar a los jóvenes en el horno de fuego y reflexivamente, o sea, no, los voy a echar ahí. No, la Biblia dice bien claramente que él había puesto una orden y que el no obedecer la orden daba una sentencia certera y clara. Ahora, en el caso de los judíos, de estos muchachos que llegaron allí, ellos sabían por qué ellos habían llegado allí. La nación había llegado allí, el pueblo judío, por causa de la idolatría, específicamente. Así que esta gente sabían por qué Dios los había sacado de su tierra y los había llevado allá. Y de repente, 19 años después, y realmente son 22, porque si usted hace la cuenta, en el libro de Daniel, en el capítulo número 1, le habla que cuando ellos llegan, están 3 años siendo entrenados, y después en el capítulo 2 al capítulo 3 pasan los otros 19 años. Así que hay 22 años desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 3. Para que usted vea que esto pasó bastante tiempo en el asunto. Pero en esos 22 años, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban claros de qué era lo que los había llevado allí. La idolatría en el pueblo los había llevado a estar allí. Los llevaron a ser asimilados. Los llevaron a cambiarles los nombres, a aprender las letras y las leyes caldeas. O sea, los iban a convertir en otra cosa. Pero ellos y Daniel se habían propuesto, lógicamente, no olvidar de dónde habían venido, qué habían aprendido y a cuál Dios ellos adoraban. Eso ellos no lo iban a transaccionar. Ellos no iban a transar en ello. En ese caso, y vamos a verlo aquí un momentito en unos detalles rápidamente, ellos tampoco estaban en posición de negarse. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lee en ese capítulo número 2 y el versículo 49, usted se da cuenta de un detalle que le pasamos también por encima cuando leemos la Biblia en estos casos. Dice la Biblia que Daniel, después que le interpretó el sueño a Nabucodonosor, solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, Daniel estaba arriba, el rey arriba, Daniel en cargo de los asuntos del rey en la corte, y debajo estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Eran funcionarios del gobierno de Babilonia. Fíjense lo que estamos hablando. No eran 3 muchachos que estaban por ahí pululando a lo loco, que no querían adorar. Eran funcionarios del gobierno de Babilonia en aquel momento. Así que, si lo vemos por razón del empleo, deberían estar pensando en conservar el empleo. Y no sé si en aquel tiempo había mucho desempleo, pero esa es cómo son las cosas. Segundo, estaba el aspecto de la vida.
Ahí las perdías las dos de un cantazo, perdías el empleo y perdías la vida, porque sin vida no se puede trabajar. Y en tercera instancia tenían la ley en contra, siendo ellos parte del sistema en aquel momento. Pero se nos escapa otro detalle más. Estos muchachitos tenían un detalle muy peculiar. Vamos al capítulo 2 de Daniel otra vez, al versículo del 13 hasta el número 19. Dice la Biblia allí: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ¿Se acuerda que hablamos ahorita de que si no daban el sueño y la interpretación, todos los sabios de Babilonia iban a ser muertos, incluido Daniel, estaba dentro de la sopa? Y dice la Biblia que se publicó el edicto de que fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea, esto era rápido, aquí no había corte apelativa ni nada. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nos paramos ahí. Estos tres jóvenes tenían una particularidad: eran gente de oración. Ahí lo dice la Biblia. Él no fue allí a decirles el chisme para que estuvieran brincando como gallinas descabezadas. No fue para que fueran a hacer una protesta o llevarlo a los medios de comunicación o no sé para dónde, o llevarlo al Facebook, o llevarlo al Twitter, o llevarlo a no sé a dónde de rayo, para decir: vamos a protestar, hashtag yo no me fajo.com o lo que sea. No, claro, porque ahora es todo con hashtag. Abajo con nabucodonosor.net o lo que fuera. Nada de esas cosas. Sí, porque hoy en día todas las causas tienen un hashtag. El asunto fue que ellos se fueron a orar. Y estos muchachos, a la hora de la verdad, estaban listos. Cuando llegó la hora de la prueba, estaban listos. Porque habían orado preventivamente. ¿Cuál es nuestra vida de oración preventiva? ¿Cuál es nuestra vida de oración anticipada? Lógico, usted no sabe el futuro, a menos de que Dios se lo revele. Pero si usted no sabe como yo el futuro, excepto lo que la Biblia me da, que eso es certero y claro, yo debo de orar en anticipo de las cosas. Porque aunque yo no sé lo que va a pasar de aquí a una hora, o de aquí antes de la 1 de la tarde, yo sí sé una cosa: mi vida está en las manos del Señor. Eso suena clichoso, pero es muy cierto. Pero está más segura cuando yo, en mi privacidad, me mantengo en oración con Dios. Yo siempre le he dicho a ustedes montones de veces, esto ha sido mucho de mi planteamiento ante ustedes, que Dios no obra de manera improvisada, no hace reuniones de emergencia. En la agenda de Dios no hay un calendario que diga emergency meeting. Eso no existe. Todo está ya previsto, todo está ya de antemano en la visión de Dios. Y en este caso, estos muchachos tenían un conocimiento que Dios les había dado. En Daniel capítulo 1, verso 17, verso 19 y verso 20, la Biblia dice esto: a estos 4 muchachos, incluye ahí a Ananías, Misael, Azarías y al propio Daniel, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Los versículos 19 y 20 dicen: el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey.
en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que estos eran unos hombres de oración, pero eran unos hombres que habían sido dotados por Dios, dotados de sabiduría, dotados de inteligencia en extremo. Eran mejores que los que había afuera. Y eso debe de ser una lección para nosotros en el tiempo de hoy. Nosotros, los creyentes en Cristo, no por querer ser mejores, podemos ser mejores que la gente que está afuera. Te dirá, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque en ello glorificamos al que nos da la sabiduría. Porque en ello honramos al que nos lo da. Porque no es de nosotros, no es que yo tenga aquí un mero cerebro, el super mero cerebro de los cerebros, sino que Dios me dio o te dio la capacidad de hacer algo y hacerlo mejor que los demás. Esta parte es un llamado a la excelencia en la vida cristiana. No es un llamado a la superación humana, meramente humana. Es un llamado a buscar en Dios los elementos que nos hagan ¿qué? Gente de real valor para la sociedad y para la iglesia y para el servicio de Dios. Ya basta de estar viviendo en mediocridades. Ya basta de estar viviendo, déjame hacer passing grade. Déjame, ¿sabes? Como decimos nosotros, vamos a pasar por el mínimo. Dios le dio a esta gente no para pasar el mínimo. Sobrepasaron la gráfica. Rompieron la gráfica. Y no estoy diciendo y aspirando a que todos seamos a esos niveles, o que yo sea en ese nivel. Yo no soy de ese nivel. Pero sí entiendo una cosa, que lo que yo tengo lo uso al máximo de las capacidades que Dios me dio. Si me dio 10%, con ese 10 yo trabajo hasta el máximo. Pero hay gente que tienen 10 y trabajan al 3. Y están suavecitos, están por la línea de la menor resistencia. Suave, por la sombrita es mejor. ¿Entiendes? También por la acera. Déjame, ¿verdad? El otro día estaba corriendo con Gaby. O Gaby estaba corriendo. No, espérate, esta semana yo fui a la pista. Tú estabas en una actividad. Y me fui a correr. Porque mi hijo, Gaby está aquí, él es atleta. Y algunos de aquí, yo creo que el hijo de Marisa lo vi el otro día corriendo allá en Barceloneta. Y el asunto es que yo corría cuando era más joven, pero me mantengo por ahí, hago mis cositas, ¿verdad? No voy a ir a la Olimpiada, ni a las Olimpiadas de la risa llegaré, pero bueno. Pero el asunto fue que me fui a correr. Y hacía tiempo que no corría 3 millas. Hacía tiempo que no corría 3 millas. Corría una, y si acaso 2. Pero como que de ahí, cuando llegaba a la 2, decía, déjame bajar, que total, yo estoy para todo también, porque voy a estar corriendo ahí. Pero ese día me dio con correr 3. Y esa tercera milla, eso pesó. O sea, pesó de verdad. Pero ¿sabe una cosa? Que hay muchas cosas que uno no las logra porque es que uno no quiere. Pero uno tiene la capacidad de poder lograr ciertas cosas. Y mire, yo llegué a la tercera milla, lo logré. Y quizás no es nada extraordinario para mucha gente, pero para mí me demostró que yo podía tener la capacidad, dentro de lo que yo soy como ser humano, de llegar a ese punto. Simple y llanamente eso. Quizás me puedo superar y llegar a una cuarta, no lo sé. Quizás puedo. El asunto es, hermano, que estoy dando esta parte del mensaje para ir enfocando en que usted tiene algo, desarróllelo al máximo. Usted tiene una gracia, un don, desarróllelo al máximo. Dios le va a pedir cuenta de ello. No se crea que Dios le dice, ay, devuélvemelo para atrás. No, es que hiciste con lo que yo te di. ¿Qué hiciste con lo que yo te otorgué? Pero déjame seguir con el asunto porque ese no es el tema fundamental del mensaje. Me di una desviada por ahí de repente. A la hora de la verdad, cuando aquella gente tocaron todos los instrumentos y se inclinó todo el mundo y se quedaron 3 personas de pie, tenían que haber 2 o 3 mirando para el lado. Sí, porque eso no fue con cámara de esta ni nada de eso. Eso fue que algunos estaban inclinados y mirando a ver quién era el que no estaba viendo, el que no estaba parado, el que no estaba arrodillado. Y los vieron esos 3. Vamos a delatar a esta gente porque nos pueden dar algún mérito, ¿verdad? Porque siempre hay ya usa la palabra, el alcahuete en el asunto. Y dice la Biblia allí que vinieron unos caldeos
varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y le dijeron al rey, rey vive para siempre, y por ahí sigue la cosa. Y dice la Biblia que hay unos varones judíos en el verso 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces, cuando llegó la hora de la confrontación, los hombres que habían trabajado excelentemente con los dones que Dios les había dado, que eran hombres que oraban preventivamente, en oración se pasaban el tiempo buscando a Dios también, llegó el momento de la confrontación. Y cuando llegó la confrontación, los hombres estaban bien sólidos, estaban bien fuertes, bien estables, porque dice la Biblia que ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. A mí me gustó cómo esta gente contestó, porque usted sabe, no contestaron como Sócrates Tofón. ¿Te acuerdas de Sócrates Tofón? Los que son más viejos, de aquel colegio de la alegría, que había personajes que oh maestro y maestro a maestro. ¿Se acuerdan de eso? No le digan que los más jóvenes están excusados, pero los que tienen más de 50 tienen que decir que sí porque lo vieron. Quizás algunos que hayan visto un rirrón por ahí, que lo hayan visto, saben lo que estoy hablando. Esta gente no arrancaron diciendo, oh majestuoso rey de Babilonia, rey de todo el imperio, racatataca. Miren cómo contestan. No es necesario que te respondamos de este asunto. Sin ninguna rimbombancia, eso fue straight, al cuero pelado, como dicen en mi barrio. Y le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, sepas, oh rey, ahí ya están reconociendo ya, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Decidieron seguir a Dios sin excusas ni arrepentimientos. ¿Se acuerdan que le puse de título el mensaje, sin excusas ni arrepentimientos? Por eso mismo, porque ahí no hubo ni media excusa, ni hubo ni una pizca de arrepentimiento. Vamos a ver qué son excusas y qué es arrepentimiento. Las excusas son el motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. En otras palabras, eso es lo que yo uso para zafarme de algo a lo que estoy obligado a hacer, o disculparme por algo que olvidé hacer. Eso lo hacemos mucho, nos excusamos. Mira, excúsame, ¿verdad? No puedo ir a tal cosa porque tengo tal cosa. Está bien, estás excusado, ¿verdad? Tú te excusas porque es la manera en que tú puedes darle la vuelta al asunto. Pero el arrepentimiento es lo que manifiesta el reo, según la Academia Española, en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito o facilitar su castigo. ¿Sabes? Cuando uno expresa arrepentimiento, la Academia Real Española dice que es lo que hace el reo, el que ya es culpable, en actos encaminados a disminuir, a reparar el daño. Mira, esta vez, perdona, es para que me cojas pena, para que no me echen muchos años, déjame darte unos atenuantes. Yo, verdad, lo hice mal y eso, pero, verdad que, mira, me pasó esto y fue esto y fue aquello y fue lo otro. El arrepentimiento y las excusas a veces van juntitas de la mano, en algunos casos. Pero en este momento, ellos ni se excusaron ni se arrepintieron de desobedecer la ley de la tierra, porque esa ley de la tierra violaba la ley de su Dios. Y en este tiempo nos encontramos en circunstancias semejantes. En la guerra cultural que está ocurriendo en nuestro mundo, al parecer las fuerzas contrarias al Evangelio pareciera que han logrado su fin. ¿Por qué razón? Porque han logrado imponer sus leyes y sus ideas. Vaya y busque por ahí, que hay gente que han logrado imponer sus leyes y sus ideas. En México, no sé si esto va a llegar a México, pero si llega, el Senado mexicano estaba estaba debatiendo una ley aparentemente en la cual se va a hacer obligatorio que los ministros casen a personas del mismo sexo, so pena de ir a la cárcel por una cantidad de años. No conforme con ello, la ley mexicana la quieren alterar para que no haya evangelismo en la calle y otras cosas más.
O sea, es revertir un Estado de Derecho que en México ha ido lográndose con mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Todo lo quieren dar para atrás y volverlo a unas condiciones casi retrógradas en el sentido de la libertad de expresión y también de conciencia. Eso es un ejemplo. En otros lugares están pasando otras cosas, aquí también están ocurriendo. Pero mucha gente hoy en día está tratando, dentro de esos grupos, de exigir disculpas y que les pidan perdón por agravios percibidos. Si alguien se siente ofendido por algo, va a demandar. Ah, yo me siento ofendido. De hecho, se dice que hoy esta es la generación de los permanentemente ofendidos. La gente que anda ofendidos todo el tiempo. La gente que anda como el puercoespín, con las pullas trepadas. Todo el tiempo. Siempre están así, buscando a ver cómo en cierta medida, pues, solicitar penas por las acciones y las palabras que los cristianos digan, porque la Biblia manda que se diga y se hable. Porque este no es el tiempo de uno sugarcoat the message. Este no es el tiempo de meterle dulcecito al mensaje. Este es el momento de seguir dando el mensaje como siempre se ha dado. Y esto asusta a mucha gente. Pero esta es la hora de que probemos quiénes son los que son. Mire, usted conoce a la gente permanentemente ofendida. Mucha de esa gente glorifican el pecado. Mucha de esa gente maldice la santidad. Mucha de esa gente niega al Creador y crean un Dios para sí mismo, como Nabucodonosor. Si bien ellos mismos son dioses en su propia idea. Hay muchos que creen que son dioses en su propio pensamiento. Algunos de ellos dicen que ganaron. Pero ¿saben una cosa? Su victoria es efímera, en verdad es pírrica. ¿Por qué razón? Porque Dios ya se ha asegurado la victoria y se la ha concedido a la iglesia. ¿Qué dicen los Romanos en el capítulo 8? Que lo leemos muchas veces devocionalmente y no se nos mete en la cabeza como debe de meterse. Mire lo que dice la Biblia ahí. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Y eso lo sabemos mucho, lo hemos dicho. Si Dios es por nosotros, muy bien. Pero déjame seguir por ahí porque hasta ahí no llega. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si no justifica hoy, justificará mañana, si no más adelante o al final de la película, y si no ocurre en esta vida, ocurrirá en la eternidad. Pero Dios va a justificar a los suyos. Eso lo dice la Biblia ahí. ¿Quién va a acusar a usted si es escogido de Dios? El que justifica es el mismo. Dice ahí, ¿quién es el que condenará? Son preguntas retóricas, pero son preguntas retóricas con un gran valor y un gran peso. Porque muchos hoy condenan a los creyentes. Muchos hoy condenan a la iglesia de Jesús. Muchos hoy condenan a los que hablan los principios y valores de la Escritura. Porque ellos pretenden vivir una vida sin ataduras. Una vida sin límites. Una vida sin cercas. Una vida sin ningún tipo de limitación. Pero ¿sabe una cosa? Eso dura un ratito, porque siempre el Señor al final de la cuenta pone el punto final de la película. Mucha gente se preocupa por el fin del mundo y el Señor tiene la franquicia de eso. La franquicia la tiene el Señor. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahí viene la famosa frase que la leemos y, como digo yo, a veces como que la tenemos que ir internalizando en nuestras horas más difíciles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces empieza la lista. Tribulación. ¿Te va a separar la tribulación del amor de Cristo? O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice la Escritura, antes en estas cosas, ¿somos qué dice la Biblia? Por medio de aquel que nos ama. Y yo siempre he usado el ejemplo, y aquí he predicado esto montones de veces, lo vuelvo a repetir simplemente, que el ejemplo de Más que Vencedores lo podemos utilizar con el ejemplo de aquel boxeador antiguo que ya no se ha muerto, porque se murió por Muhammad Ali, pero este está vivo. Mano de Piedra Durán, ¿se acuerdan de Mano de Piedra Durán? Dicen que Mano de Piedra Durán era tan duro en su tiempo de boxeador que tumbó un caballo con un puño. Eso dicen, yo no lo vi, pero dicen que le metió un jiquetazo a un caballo y lo dejó en el piso. No sé si es verdad o no es verdad, pero decían Manos de Piedra Durán. Y yo siempre usé el ejemplo porque Mano de Piedra Durán, decían, ¿verdad?, que una vez se fue a pelear, a entrenar una de estas peleas y empezó a entrenar duramente para la pelea, entrenar. Y fue al ring a pelear, y allá peleó, y le dieron, y él dio para adelante, y lo hincharon, y él dio para atrás, y bueno, la pelea como se desarrolla, esta pelea de boxeo. El asunto fue que metió un puño al final, y ¡pam!, tumba al hombre y gana la pelea. Y él llega a la casa con el cheque de cuánto no son miles o millones de dólares a la casa, y le dice a la mujer, él con el ojo hinchado y con todos los, como decimos todos, los bembes hinchados, como decimos puertorriqueños. Y llegó, mi amor, gané la pelea, aquí está el cheque. Y ella dijo, ay, gracias mi amor, qué bueno que ganaste la pelea. ¿Quién fue la persona que fue más que vencedor? Seguro, ella. Muy bien, ella fue más que vencedora. ¿Por qué? Porque aquel peleó y ella cobró. ¿Qué pasó con nosotros? Cristo peleó en la cruz y nosotros fuimos los que cobramos. ¿Es cierto o no es cierto? Él venció, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que se dio en la cruz y que nos da el mérito de su victoria para que nosotros podamos cosechar en ello. Por eso es que nada nos puede separar del amor del Señor. Nada. Puede odiarte el mundo, puede aborrecerte la gente, pueden desecharte como quieran. Aquí dice la Biblia que somos muertos todo el tiempo, somos considerados como muertos, somos como las ovejas de matadero, somos contados como tales. A esto los vamos a liquidar, pero no saben una cosa, que la historia no se termina en la fosa, la historia sigue más allá de la fosa, la historia sigue por la eternidad, y los que son de Cristo son los que son más que vencedores, como dice ahí la Escritura. Por eso es que Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, imagínense, lo incluye de todo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te va a vencer en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la única institución que va a sobrevivir la historia? Es la iglesia. Es la iglesia. No son las Naciones Unidas. No es la Junta Fiscal. Sí, porque ahora de adelante tienen que acostumbrarse, si es que eso termina siendo la Junta Fiscal. No es el gobernador que elijan en noviembre. No son las instituciones políticas. No es Amnistía Internacional. No es World Wildlife Fund. No es el Comité Olímpico. No es la alcaldía, nada de eso va a sobrevivir. Lo que va a sobrevivir es la iglesia. La Biblia lo dice claro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y a nosotros no se nos acaba de meter en la cabeza que somos parte de la institución más vencedora en la historia de toda la humanidad. Yo sé que hay gente que anda por ahí y dice, yo trabajo en la ONU. Y hay otro que dice, yo trabajo en el Congreso. Y otro que dice, yo trabajo para Bill Gates. Yo trabajo para Google. O para no sé qué otra cosa. Hay gente que cuando van a esas compañías como que se les hincha el pecho. Trabajo para Facebook. Trabajo para Mark Zuckerberg. Y el Zuckerberg lo dicen así, ¿verdad? Para que se sienta, soy Zuckerberg. ¿Verdad? Y ponen cosas y se enorgullecen de donde trabajan. Y nosotros los de la iglesia, yo soy de la iglesia.
Mira, yo soy de la Iglesia Defensora de la Fe en la Nueva Jerusalén, Arecibo. Allí, en esa iglesia soy. Usted es parte del cuerpo que sobrevivirá todo lo que está prescrito en la Escritura. Los juicios usted no los va a pasar. La sentencia de segunda muerte no lo va a tocar. Usted no va a tener un cuerpo que esté destinado a la condenación. Usted va para la resurrección de vida. Si se muere, usted va para la resurrección de vida. Usted tiene al mejor de los jefes, al mejor de los reyes, al más sabio de todos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y tiene que sentirse orgulloso de lo que usted es. Por eso no puede haber en nosotros ni excusa ni arrepentimientos. Por allá hay un político, no voy a decir el nombre, que habla cosas rimbombantes, está del otro lado del charco, y dice unas cosas que usted las oye y dice, y se queda, y dijo eso, y dijo aquello, y dijo lo otro. Pero ¿sabe una cosa? Yo lo quisiera tener en la iglesia. No por los disparates que diga, sino porque lo que dice, cuando lo dice sin excusa y sin arrepentimiento. No estoy haciendo una apología del individuo, simplemente lo que estoy diciendo es que si tuviéramos la actitud de él, diciendo la verdad, hablando la verdad, planteando la verdad, mucha gente saldrían corriendo. ¿Y sabe quiénes saldrían corriendo? Los enemigos del Evangelio y de la cruz, que no saben ni lo que están hablando. Porque hay mucha gente que allá afuera ni se excusan ni se arrepienten de los disparates que dicen. Hablan muchas cosas, yo los leo, los veo, dicen el mismo argumento, el mismo libreto, las mismas palabras, los mismos talking points, pero cuando tú vas a meterte adentro, ¿tú has leído la Biblia? No, yo nunca la he leído. ¿Cómo vas a opinar de algo que tú no has leído? ¿Cómo tú vas a opinar de algo que tú no conoces? Yo conozco lo que tú piensas, pero tú sabes lo que yo pienso. ¿No sabes? Pues estás opinando desde la ignorancia. Y eso me lleva a una frase que dijo Napoleón Bonaparte, que dijo algo sobre la victoria que bien cabe en este momento. Las únicas victorias que no dejan arrepentimiento son las que se ganan sobre la ignorancia. Eso lo dijo Napoleón. Napoleón no era muy grande. Yo creo que yo era más grande que Napoleón, pero Napoleón dijo eso. Las victorias que no dejan arrepentimiento son las que se ganan sobre la ignorancia. Porque nuestro mundo nada en la ignorancia. Váyase y plantele a una de estas personas humanistas seculares que se la ufanan de todo lo que ellos dicen que saben y conocen, y vaya a ver si saben de verdad. Hay una canción bien vieja, boricua, que dice, Muchipluma no más, eso eres tú, Muchipluma no más. Esos son ellos. Muchipluma no más. Y por si acaso ustedes, los más jovencitos, hay unas canciones bien buenas, viejas, que dicen verdades bien grandes. Déjame seguir y terminar esto. Pero yo quiero que usted hoy, hermano, se disponga a vivir sin excusas y sin arrepentimiento por aquello y por aquel en el cual usted cree. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia está llena de gente que no dio ni excusa ni arrepentimiento. Déjame hacer la lista y con eso nos vamos temprano. 1. Estos jóvenes no pidieron excusa. ¿Y qué pasó? Quedaron enteritos. Vivos quedaron para contarlo. Moisés no pidió excusa. ¿Ustedes creen que Moisés pidió excusas a Faraón? Perdóname, Faraón, por haberte paratado a Egipto. Sorry. No quería destruírtelo. Pero en el libro del Éxodo, en el capítulo 10, verso número 7, los mismos egipcios se dan cuenta de cómo está la cosa y se lo dicen al propio Faraón. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 10, verso 7 del libro del Éxodo. Entonces los siervos de Faraón le dijeron a Faraón: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Tú no te das cuenta que Egipto está todo desbaratado? Y Moisés, aunque eso no lo dice la Biblia, no ha venido a pedirte excusa por haber embarazado la nación. Eso fue después de la plaga de langosta, que es ahí en el proceso de la plaga de langosta. Moisés no pidió excusas al pueblo de Israel cuando les destruyó el becerro de oro y se los hizo beber. Ay, perdona, esto va a tener un saborcito medio raro, pero es el orito que tiene, ¿verdad? Ese molidito que tiene. Perdona, ¿sabes? Te va a salir el agua, pero es oro. Para que sepas cuando, ¿verdad? Si acaso sientes algo en la garganta,
sorry for that. No. Moisés barató el becerro de oro, lo hizo polvo, lo echó en el agua y ahora todo el mundo a beber. Sin excusas ni arrepentimiento. Samuel, el profeta Samuel, no pidió excusas cuando se despidió del pueblo en su servicio como juez y profeta. Primera de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 5. Vamos a ver eso rápido. ¿Qué dice ahí la Biblia? Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Verso 3 dice arriba, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Él dijo en aquel momento, díganme a ver si yo los he calumniado, si los he agraviado, si he tomado soborno o si he robado. Estoy libre de corrupción, no tengo que pedir perdón por nada. No tengo ningún tipo de pena, no tengo ningún tipo de arrepentimiento y no tengo que pedir excusa por nada. Porque el principio de no pedir excusa y no estar en arrepentimiento es vivir una vida íntegra. Los profetas nunca se excusaron por haber hablado contra el pecado. Ni Jeremías, Jeremías en un momento iba a poner la renuncia porque la cosa estaba bien fuerte. Pero ninguno pidió excusas por haber hablado en contra del pecado de la nación. Juan el Bautista menos se excusó. Ese sí que tiró. Usted sabe la historia de Juan el Bautista, yo no se la voy a repetir. Por denunciar los males de su tiempo, él no pidió excusas. Mardoqueo no le pidió excusas a Amán por no inclinarse delante de él en el libro de Esther. Mírelo a ver. Allí todo el mundo, oh, gran Amán, y Mardoqueo. Dijo, lo voy a matar yo, decía Amán. Pero lo que no sabía Amán es que en la hora de la verdad, Mardoqueo le salvó la vida al rey. Y cuando llegó el momento de la verdad, al que terminaron ahorcando fue Amán y no a Mardoqueo. ¿Quién más no pidió excusa? Pues mire, como decían en mi barrio en Bayamón, para que se enyoyen. ¿Usted oye alguna vez esa frase? En Puerto Rico dicen, para que te enyoye. A mí me gusta esa frase por ahí, porque yo no sé dónde han quedado. Se han quedado en los PlayStation o algo así por escondido. Esto lo repito yo muchas veces. Juan 6:60, me gusta esto. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿A ustedes les ofende esto? ¿Ustedes los pone ustedes nerviosos, turulatos, locos? Yo no voy a pedir excusas por lo que estoy diciendo. Ni me voy a arrepentir por ello, porque si Jesús hubiese tenido que excusar, no sería nuestro Redentor. Pero vamos a Juan 8, versos 45 y 46. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dijo Cristo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, Cristo no tuvo, ese sí que no tuvo que pedir excusas de ninguna especie, ni de ningún tipo de arrepentimiento. El Dios hecho carne nunca se excusó por nada. Pero no obstante, más allá de eso, Pedro y Juan tampoco se excusaron por decir la verdad. En Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20, la Biblia dice, y llamándolo, el consejo les dijo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a vosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe lo que quieren la gente del humanismo secular? Que están allá afuera, que están por ahí pululando y peleando. Sacarnos de la plaza pública y meternos aquí escondidos. Ustedes no tienen que ir afuera a hablar nada. Quédense en sus iglesias hablando. Tengo una sorpresa para ti. Voy a seguir hablando afuera. Voy a seguir predicando afuera. Voy a seguir dando el mensaje afuera. Porque no tengo que excusarme por hablar la verdad que puede salvar a mucha gente. No tengo que arrepentirme de decir que Cristo es el camino y que es la verdad y que es la vida. No tengo por qué irme a esconder. Si quieren, tú hablas y hablo yo también. Pero yo no me voy a esconder porque tú no te vas a esconder.
Piénselo. Piénselo. Porque esto es serio. O sea, el evangelio hay que hablarlo. Viene alguien con alguna locura, pues vamos, gente. Como hacía el del Matrix. ¿Se acuerdan del Matrix? Los que ven películas, Neo, que le hacían los dedos. ¿Se acuerdan de eso? Que decía, bring it on. Tráelos acá, que vengan acá. No hay que tener temor. Usted tiene a la persona más poderosa en usted. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca le ha cogido miedo a nada. A nada. Hay que ver qué es lo que hay en nosotros para ver cómo funcionamos nosotros. Me voy, que tengo hambre. Pablo tampoco se excusó. Pablo no se excusó. Cuando se despidió de los ancianos allá en Mileto, no se excusó. Hechos capítulo 20. Por tanto, yo protesto en el día de hoy, verso 26, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, en el verso número 29, mire cómo dispara, porque aquella gente que estaba llorando, Pablo, tú te vas, Pablito, no te vayas, por favor, no te vayas. Y agajándose de la túnica, no te vayas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Digo, no lloren mucho, porque de ustedes van a ser 2 o 3 que van a hacer 2 o 3 locuras. Y lo estoy diciendo, decía Pablo, ¿verdad? En el entre líneas, sin excusa y sin arrepentimiento. Pero ¿sabe usted una cosa? Usted también tiene que vivir sin excusa y sin arrepentirse. Déjame decir una cosita de Pablo que se me había pasado. Cuando él reprendió el espíritu de adivinación que había en la muchacha, no fue donde los dueños de la muchacha, los que hacían chavos, pueden decir, perdona, te tumbé el negocio. Esto, yo sé que tú cobrabas 5,000 a la semana con esto, pero sorry. No dijo eso. Dijo, se fue el espíritu y se acabó la cosa. O sea, usted tiene que tener esa entereza de espíritu, amado. Tenemos, me incluyo en el asunto, de poder enfrentar los retos que vienen de camino, porque vienen de camino como los 4 jinetes, no del Apocalipsis, pero vienen por ahí 2 o 3, para tratar de minar la fe, para tratar de minar el testimonio y para tratar de achicar la institución más grande de la tierra, que es la iglesia, de la que usted forma parte. Cierro con él. Si a alguien tenemos que pedirle perdón y excusas, es a Dios. Por nuestras acciones. Daniel, en un momento dado, pidió perdón en ese libro por los pecados de la nación. Y él se incluyó. Dijo, a ti, Señor, tenemos que pedirte perdón porque no hemos sido fieles. Y yo quizá allí un montón de cosas. Y usted lo lee, léalo ahí en el libro de Daniel. Él pide perdón a Dios. Hay momentos en que hay que pedirle perdón al hermano, ciertamente. Hay que arrepentirse de cosas que hacemos entre los hermanos, eso es cierto. Pero en lo que compete a la integridad, a defender los principios del Evangelio, a defender la familia, a no avalar el pecado, en esas cosas nosotros no tenemos que pedir excusas ni perdón. Es el tiempo de que usted se levante. Es el tiempo de que nos levantemos, haciendo lo que hicieron aquellos 3 muchachos. Dios les dio sabiduría, pida usted sabiduría para hablar. Ore preventivamente, para que cuando llegue la hora de enfrentar, usted no tenga que estar dando ni perdón ni excusa. En los lugares de allá afuera, por otro lado, están demandando a la gente. ¿Sabe una cosa? Que la gente que los han enfrentado, algunos han perdido, pero otros han ganado, pero ninguno no ha pedido perdón ni excusa. Termino con el caso de Chick-fil-A. ¿Sabe qué es lo que es Chick-fil-A? Chick-fil-A en Estados Unidos es una tienda de pollo, como un Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Acá en Puerto Rico no creo que haya un Chick-fil-A, pero allá un señor de apellido Katie
es el presidente de Chick-fil-A. Y un día vino él y dio su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces él dijo que Chick-fil-A era un negocio en el cual pues, él personalmente tenía el principio de que no creía en el matrimonio de las personas del mismo sexo, porque él es creyente. Se ha formado un revolú en Estados Unidos y que hashtag acaben con Chick-fil-A y todas las cosas que quiera inventarse. ¿Qué pasó con Chick-fil-A? Katie no se echó para atrás. Él dijo, yo creo en eso, yo creo en lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que pasó, verdad? ¿Usted cree que Chick-fil-A se fue a la quiebra? Aparecieron más gente para comer ese pollo que, mire, que grama en el piso. Había gente, el otro día en Nueva York hubo un evento que el alcalde de Nueva York le tiró a Chick-fil-A y el alcalde de Nueva York metió la pata. Porque cuando dijo eso, aparecieron, los que estaban por aquel otro lado aparecieron allí. Y la fila le daba la vuelta a la cuadra. ¿Y por qué ustedes vienen? Bueno, porque yo estoy respaldando a Chick-fil-A, estoy respaldando a Chick-fil-A. Cada vez que hacen una cosa así, lo que hacen es haciendo más popular la marca. Hermano, no le tenga miedo a hablar la verdad, porque puede ser que lo que resulte es que usted salga mucho mejor que estando callado. Sí, porque cuando tú andas callado, tú andas en la secreta. Dios te bendiga. Ni amén ni nada. Ahora, hermano, ¿cómo te estás? Bien, ¿cómo entonces? Igualmente, no sé qué cuánto. La gente dice, Dios te bendiga, igualmente. Amén, dígame, no olvídese. Dios te bendiga, hermano. No se avergüence de este evangelio. La gente del mundo y el diablo quiere que nos avergoncemos del evangelio. Y yo termino con la frase de Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. No se arrepienta, no pida perdón, sea valiente, tenga solamente temor de Dios. Inclinamos el rostro para orar en esta noche. Poderoso Dios, te damos gracias. Tu palabra nos ha planteado un reto que no debemos de vivir ni excusándonos ni arrepintiéndonos a alguien que no sea a ti, solamente a ti. Si vivimos en integridad, si tenemos la gracia y el don tuyo, la persona de tu espíritu, la palabra y tantos otros beneficios, ¿por qué tenemos que temer a lo que un humano, un hombre que es solo carne, que fue creado por ti, que se envalentona y se revela contra tu persona, quiera decir? Hoy es un día, Padre, en el que tenemos que plantearnos cuál es de qué estamos hechos, cuál es nuestra integridad, cuál es la materia prima de la que estamos hechos. Porque van a venir días en que van a retar esa integridad, van a retar esos planteamientos, van a retar esa fe. Tus siervos en el libro de Daniel y a través de la Biblia lo hemos visto, Padre, no se arrepintieron, no echaron hacia atrás y están en pie delante de ti, victoriosos y triunfantes. Así queremos estar nosotros. Quita de nosotros cualquier temor humano. Quita de nosotros cualquier temor a represalias o consecuencias. Quita de nosotros el temor que el enemigo trata de poner, que no es el temor tuyo, sino que es temor al hombre. En ti hemos confiado. ¿Cómo podremos temer lo que nos pueda hacer el hombre? Permite que seamos hombres y mujeres valientes. Que cuando hablemos la verdad, el enemigo huya. Que cuando hablemos la verdad, Satanás, que no puede resistir ni el nombre ni la persona de Jesús, tenga que huir. Tu fórmula está clara, está en tu palabra. Lo dice claramente tu palabra, que nos sometamos a ti, que resistamos al diablo y él ha de huir de nosotros. Mira a mis hermanos aquí, cualquiera que esté aquí, que sienta algún temor, que ha sido retado probablemente o en su trabajo, o en su comunidad, o en su escuela, o en cualquier otro lugar
por razón de ser meramente un creyente. Dale el valor, dale las armas, dale todo aquello que sea necesario para que se plante firme y diga: esto creo y no me arrepiento de creer. Esto creo y no pido excusas por creer en esto. Nunca, Señor, que nunca se doblegue nuestra voluntad a la voluntad de un hombre. Solo a ti, ante ti nos postramos, ante ti adoramos, ante ti ponemos nuestra vida, lo que somos, porque a ti te lo debemos todo. Bendice este pueblo con tu paz y dales esta semana una semana de grandes victorias. Que ellos puedan en el camino testificar que no han tenido que arrepentirse de nada, de lo que obraron en ti, de lo que hablaron en ti y de lo que obraron en ti. Solo ayúdanos a ser íntegros ante tu presencia y ser obedientes a tu palabra. En Cristo Jesús pongo a este pueblo en tus manos y te pido que le bendigas abundante y grandemente. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados.